Ujú. Ok, chicos, good afternoon, everybody. Voy a empezar a compartir y me avisan, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo en pantalla. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Sí? Chicos, ¿se ve lo que... Ok, thank you. Muy bien, listo. Entonces vamos a repasar antes de la práctica calificada del día de hoy, ¿ya? Entonces les voy a poner algunos videos en los cuales vamos a recordar el Simple Past. Así que empezamos. Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoyed spending time with my family. How about you? How was your weekend? Well, on Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I tried many dresses. So did you finally find your right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room. The cake looked amazing. My cousin blew out the candles and cut the cake. We sang the birthday song. Then we played lots of games and I won many times. Where was the party held? It was held at a party center. How was the food? The food was delicious, but I ate too much and felt a little sick. And I also drank too much juice. So were you able to stay until the end of the party? Yes, I was, because I only started to feel sick at the end of the party. When I got home, my mom made me some tea, and I felt much better after drinking it. Anyway, I loved the party. It was awesome. I had a wonderful time this weekend too. We went to visit our grandparents on Saturday morning. We traveled by train. It was a journey of around 3 hours, and there was a lot to see outside the window. In the afternoon, I went fishing in a boat with my grandpa, for the first time. Really? Where did you go? We went to a lake, not far away from his house. He taught me cool stuff about fishing, and I tried to do everything he said. So did you catch any fish? Yes, we did. We caught a lot of fish. I was so excited. We took the fish home, and later we had grilled fish for dinner. It was such a delicious meal.
I was really sad yesterday when I had to say goodbye to my grandparents. Did you have a good day at school today? It was okay. Did you like your lessons at school? I enjoyed the grammar lesson and the PE, but I didn't like math. We had a test. So, how was the test? I didn't do so well on the test. I made a few mistakes. What was the best thing that happened at school today? The time I spent with my friends during recess was the best thing that happened today. Muy bien, mis queridos. Entonces hemos estado viendo un video en el cual hablaban sobre pasado, ¿ya? Y luego vamos a reforzar con otros dos, ¿ya? Así, a ver, vamos a ver. Ok, mis queridos, entonces ahora vamos a ver el último, ya que nos va a hacer recordar sobre regular and irregular verbs. Let us first revise verbs. A verb is a word that describes an action. It tells us what somebody or something does or has done. A verb is also called a doing word. Let us look at some of the examples. My mother bakes lovely cakes. In this sentence, the word bakes describes an action that mother does. Hence, it is a verb. I ride a bicycle. In this sentence, the word ride shows an action that I do. Hence, it is a verb. A verb not only tells us about an action, but it also tells us about the time of the action. Take a look at the following examples. Sam walks to school every day. Sam walked to school yesterday. In the first sentence, the verb walks tells us that the action is taking place in the present moment. In the second sentence, the verb walked tells us that the action
took place at a certain time in the past, that is yesterday. The two forms of the verb walk, that is, walks and walked, show two different times. The tense of the verb tells us about the time of an action. The present tense of a verb tells us that the action is taking place now or at present. Let us now understand the past tense form of a verb. The past tense of a verb tells us that the action took place in the past. We use the past tense to show an action that took place or happened at a certain time in the past. Let us look at some examples of verbs in the past tense. We played football yesterday. In this sentence, the verb played tells us that the action took place in the past, that is yesterday. I wrote a poem for my mother. Here, the verb wrote tells us that the action took place in the past. She sang sweetly. In this sentence, the verb sang tells us that the action took place in the past. Now that we have learned about the present and past tense of verbs, let's look at the different ways of forming the past tense of verbs. To form the past tense of most verbs, we usually add ed to the verb. Let us look at some examples of verbs and their past tense form. The past tense of the verb helped is formed by adding ed to the verb help. The past tense of the verb kicked is formed by adding ed to the verb kick. The past tense of the verb showed is formed by adding ed to the verb show. The past tense of the verb waited is formed by adding ed to the verb wait. To form the past tense of some verbs, we double the last letter of the verb and add ed to it. Let us look at some verbs and their past tense forms. The past tense of the verb grabbed is formed by doubling the letter B in the verb grab and adding ed to it. The past tense of the verb clapped is formed by doubling the letter P in the verb and adding ed to it. The past tense of the verb pinned is formed by doubling the letter N and adding ed to it. To form the past tense of certain verbs that end with E, we add D to the verb. Let us look at some verbs that end with E and their past tense forms. The past tense of the verb moved is formed by adding D to the verb move. The past tense of the verb dived is formed by adding D to the verb dive. The past tense of the verb used is formed by adding D to the verb use. Some verbs form their past tense a little differently. Let us look at some verbs and their past tense that form differently. The past tense of the verbs awake, bring, and be are awoke, brought, and was or were. You will notice that the spelling of the past tense form is quite different from the present tense. Now, let us learn the rules to change the tense of a verb from the present to the past. If the verb in the present tense ends in S or ES, we drop the S or ES and add D or ED at the end. Let us look at some verbs that end with S and ES. The present tense of the verb likes ends in S. It is changed to the past tense by dropping the S and adding D to it to form liked.
Similarly, the present tense of the verb cares ends in S. It is changed to the past tense by dropping the S and adding D to it to form cared. The present tense of the verb washes ends in ES. It is changed to the past tense by dropping the ES and adding ED to it to form what. The present tense of the verb stays ends in S. It is changed to the past tense by dropping the S and adding ed to it to form stayed. If the verb in the present tense ends in IES, we drop the final S and add D at the end. Let us look at some verbs that end with IES. The present tense of the verb fries is changed to the past tense by dropping the S and adding D to it to form fried. The present tense of the verb dries is changed to the past tense by dropping the S and adding D to it to form dried. The present tense of the verb tries is changed to the past tense by dropping the S and adding D to it to form tried. Muy bien, mis queridos. Entonces hemos estado viendo sobre regular and irregular verb and the structure, ¿ya? Bien, entonces una vez que hemos empezado con lo que les acabo de mostrar, vamos a recordar primero el verbo to be, ¿ya? Listo. Entonces, cuando hablábamos, chicos, del verbo to be, hablábamos de was y were. ¿Listo? La conjugación del verbo to be en pasado es con primeras personas es I, ya en el caso de I was, ¿listo? Y si fuera third person tenemos he, she o it, ya. En ese contexto yo conjugo he, she o it con was, ¿correcto? Ok, bien. Y en el caso de you singular, ¿ya? O simplemente you plural and we and they es were. Eso es en el caso que fuera positivo. Si fuera negativo sería wasn't. Y en el caso de los plurales, incluyendo el singular de you, sería weren't. Y si hablamos de las preguntas, comenzarían con was, dependiendo del sujeto. Was I, was he, was she o was it, ¿no? Y si sería con were, sería were you, were they, were we. Entonces yo puedo hacer un ejemplo y yo digo, por ejemplo, I was in the garden yesterday, ¿no? Estuve en el jardín ayer. O simplemente yo puedo decir, I wasn't at home yesterday, ¿no? O en pregunta, were you in the garden yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. ¿Ok? Ese es en el caso de was. A ver, vamos a ver. Vamos a pedir la participación de alguien con un ejemplo. Bien, me participa Jocelyn Guamán Peralta. Señorita Jocelyn. Profe. Muy bien, Jocelyn, querida, ¿me puedes dar un ejemplo con was en positivo, negativo y pregunta? A ver, te escucho. Pero no la misma oración. O sea, la positiva, una oración diferente, puede ser con I, la negativa con he, por ejemplo, y la otra con she, la pregunta. A ver, te escucho. For example, she was in the park. Yeah, he was in the park. Okay, well done. Negative. Negative. He wasn't. Propio rato. He wasn't played soccer. No mezcles otro verbo, solamente was. A ver, puedes utilizar feelings, place, puedes utilizar job, occupation. He wasn't a doctor. Yeah, she wasn't a doctor last year, for example. Ya, y en pregunta. Was she feel sick? Ya, was she, no, was she sick? Nada más, ¿estaba ella enferma? Was she sick? Ya, ¿cuál sería la respuesta, Jocelyn? Yes? Yes, she was, or no, she wasn't. Ok, thank you, well done. Muy bien, listo. Entonces, recordando, was y were, les decía, primera persona,
he, she o it, ya, was, fuera was o wasn't en negativo, y en el caso de you tenemos el were, we, you y they, el weren't también, were y were. Luego de esto hemos estado avanzando sobre los regular and irregular verbs, ¿ya? Y les había estado, justamente lo que está en pantalla, les había estado explicando sobre las reglas que existen con los regular and irregular verbs, ¿ya? Teníamos que la mayoría de verbos, ¿no? Se aumenta ed o ed. Es el caso del verbo as, want, cleaned, worked, ¿no? Talked, ¿ya? Listened, ¿ok? En el caso de los verbos que terminan en e y ¿qué sucede? Se les aumenta solo de, ¿ya? O di. Es el caso de danced, loved, hate, liked, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos la regla de los verbos que tienen una sílaba, ¿ya? Y son con consonant, vowel, consonant, ya sea el caso, por ejemplo, de stop, ¿no? P-O-T, ¿no? Es doble P, stopped, ¿no? Y se le agrega ed. También está chopped, está shopped, skipped, ¿no? Ok, y la última regla es que los verbos que terminan en Y y les antecede una consonante, perdón, le quito la Y y le coloco IED. En este caso, studied, ¿ya? Studied, carried, harried, tried, cried, ¿no? Ok, dependiendo. Muy bien. Luego habíamos estado hablando sobre los irregular verbs, ¿ya? Y habíamos visto que habían 3 grupos de verbos irregulares, ¿ya? El first group o el primer grupo nos hablaba que tanto como base form, simple past y past participle are same, son lo mismo. Es el caso de cat, cat, ¿no? El de caso de cos, cos, hit, hit, ¿no? Heart, heart, let, let, etcétera, etcétera, put, put, ¿no? Bien, ¿qué sucedía con el segundo grupo? El segundo grupo nos dice que tanto simple form, ¿no? O base form, ¿ya? Base form is different than simple past and past participle. O sea, el verbo en la forma base es diferente al pasado y el verbo participio. Es el caso de lose, lost, ¿no? Get, got, ¿ok? Tenemos keep, kept, sleep, slept, ¿no? Feel, felt, meet, met, buy, bought, teach, taught, sell, sold, make, made, spend, spent, spent, ¿no? Spent, find, found, ¿no? Have, had, ¿ya? Y otros como say, said. Bien, ¿qué sucede con el tercer grupo? All 3 forms of the verb are different. Las 3 formas de los verbos son diferentes, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, de en la forma base form es diferente a simple past y a past participle. Muy bien, entonces yo tengo, por ejemplo, el verbo dry, drove, driven, ¿no? Rise, rose, tengo choose, chose, break, broke, ¿no? Wake, walk, grow, grew, ¿no? Fly, flew, begin, began, ¿ya? Swing, swam, sing, sang, forget, forgot, see, saw, take, took, ¿no? Y otros verbos más. Después de haber hecho los regular and irregular verbs, hemos visto la estructura, ¿ya? De una oración afirmativa. ¿Y qué decía la estructura de una oración afirmativa? Decía que yo podía conjugar con regular and irregular verbs. Primero iba mi subject, ¿ya? Luego iba el regular and irregular verbs, luego el complement, past the time expression. Entonces, yo podía decir, por ejemplo, I listened to music last night, ¿no? Escuché música anoche, ¿ok? Bien, y ahora les voy a pedir participaciones. Entonces me va a participar Ayelen. Ayelen Aramburu. Ayelen, en el audio o en el chat. Muy bien, estás ahí en el chat. Ayelen, quisiera, por favor, que me estructuraras una oración con un verbo irregular, el que tú quieras.
Ok, Ayelen nos dice, she ran away from home. Ok, Ayelen. Muy bien, el pasado del verbo run, correr, ¿no? Muy bien, thank you. Bien, me participa, por favor, Piero García. Piero. Muy bien, Piero. Ok, listo. Piero, I need to say, please, a question, no, perdón, a sentence in positive or positive sentence with a regular verb, please. Tell me a sentence, okay, with regular verb in past. Obviously, no? Ok, Piero, pasa, past, no future. Ah, perdón, sorry. Yo pensé que era, ya. Ya. Okay, write your example, please. Bien, mientras Piero va escribiendo ahí, le voy a pedir a José León. José León. Piero, hay algo que está mal en esa oración, ¿ah? Muy bien. José, listo. Necesito que me digas una oración con un verbo en pasado, el que quieras, una oración positiva. ¿Positiva? Escoge cualquier verbo. Y was. Was es el verbo to be. No. Puedes utilizar dormir, estudiar, bailar, no sé, cualquier cosa, pero en pasado. Yeah. She is played, podría ser. Ya, she played. Ella jugó. ¿Qué cosa? She played. She played fútbol. Ya, she played football. Tengo que ¿En qué especificar dónde. tiempo? Claro, ¿dónde? ¿Cuándo, si no? On last Monday, podría ser. Ya, solamente last Monday. Ya, el anterior, lunes, ¿no? Sí. Ok, listo. Muy bien, thank you. Bien, entonces Piero me dice, I fixed my computer on an electric store. No, arreglé, correcto. Ese es en regular verb, fix. Igual que su compañero dijo played. Eso es un verbo regular, ¿ok? Bien, vamos con Sebastián Jiménez. Sebastián. Sebastián Jiménez, ¿me está escuchando? Ok, está ahí. Muy bien, Sebastián. Vamos con una oración con un verbo irregular. Por favor, dime una oración con un verbo irregular. Sebastián, ¿te escucho? Bien, última llamada para Sebastián Jiménez. Bien, Sebastián Jiménez no contesta. Bien, listo. A ver, hemos estado practicando algunos ejercicios. Ya puede ser, por ejemplo, I ate, ¿no? Pizza last night, ¿no? O yo puedo decir, I slept, ya, I slept a lot yesterday, dormí mucho ayer. No sé, I studied for my exam, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera decir. Bien, cuando hablamos de negative sentences, hablamos de, chicos, ¿de qué cosa? Ok. Ya, Angie. Ok, all night, solamente all night. Bien, vamos con el auxiliar didn't. En la forma negativa utilizo el auxiliar didn't y el verbo en la forma base, más mi sujeto y
mi complemento. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Diana didn't eat fish, ¿no? No sé, last week. No comió este pescado la semana pasada. Acuérdense que yo puedo decir didn't eat, didn't go, didn't sleep, didn't feel, didn't hit, didn't cause, ¿no? Didn't break, ¿no? Didn't do, dependiendo de lo que yo quiera decir, ¿ya? El verbo no modifica. Nunca voy a decir didn't did, didn't went, didn't ate. Eso no existe. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces me participa Moisés Araujo. Moisés. Moisés. Bien, última llamada a Moisés Araujo. Ok, Moisés no contesta. Bien, siguiente participación, Brenda Loaiza. Brenda. Señorita Brenda. Segunda llamada a Brenda Loaiza. Ah, estás ahí. Muy bien, señorita Brenda. Necesito que me diga una oración negativa, ¿ya? En Simple Past. Bien, Brenda, estoy esperando tu oración negativa. Mientras Brenda me escribe su oración, le pregunto a Julio Francesco Rodríguez. Julio. Julio Francesco, ¿me escuchas? Ahí estás, Francesco. Muy bien. Julio Francesco, hijo, escríbeme una oración en negativo en pasado, por favor. Bien, vamos a ver qué es lo que me escribió Brenda. They didn't read last night. ¿Ya? Ellos no leyeron anoche. A book, a comic, newspaper. Bien. Angie también nos participa y nos dice, she didn't like, ¿ya? To sit in the sun. A ella no le gustó sentarse en el sol. Ya. Vamos con Francesco. Francesco, tu oración. Okay, I didn't play soccer last week. Okay, yeah, well done. Listo. Y en el caso, ya, de interrogative, ya, cuando hablo de interrogative form, listo, yo puedo utilizar de dos formas, con los WA questions, que ya sean preguntas de información, con los question word, ya sea what, where, why, who, etcétera, etcétera, listo. Y plus de auxiliary in past, que sería en este caso el auxiliar en pasado, que es did, luego el sujeto, que es you, y luego el verbo en la forma base. Entonces yo puedo hacer una pregunta y digo, what did you do last week? ¿Qué hiciste tú el fin de semana anterior? Teacher, I watched TV, I studied for my exam, I did my homework, I did exercise, I went to the park, no sé, alguna cosa que yo haya hecho preguntando, ¿ok? Entonces me va a participar Camila Tapia. Señorita Camila Tapia. Muy bien, Camila, estás ahí en el chat. Camila, please, I need to ask a question, ¿no? With WH. In past. Y me pones la respuesta, Camila, a tu pregunta, ya que hagas en pasado. Ajá, ya. Muy bien, ¿y tu respuesta cuál sería? Ya. Ok, when did you eat
Yesterday puede ser, ¿no? ¿Cuándo comiste ayer o a qué hora sería? What time did you eat, ¿no? Más directa sería la pregunta, Camila, what time did you eat? ¿A qué hora comiste ayer, no? Yesterday, respuesta, I ate at 9 o'clock, ¿no? Cuando hablo de hora, what time, ¿no? Más directo. Ok, thank you. Muy bien. Y luego, chicos, también tengo interrogative form con lo que es yes or no question, preguntas directas. Las preguntas directas no son como estas, ¿qué hiciste? No, sino ahora es, ¿hiciste tal cosa? ¿Fuiste a tal lugar? Ya, entonces siempre va a empezar con did, luego el sujeto, el verbo en la forma base no modificada y el complemento. Entonces yo puedo hacer una pregunta y diría, did you eat chicken yesterday? Yes, I did. No, sí, yo comí pollo ayer. No, I didn't. No comí. Did you study for the exam? Yes, I did. No, I didn't. ¿No? Dependiendo de lo que yo quiera preguntar. Entonces, me hace la pregunta, por favor, Luis Llano Mendoza. Luis Llano Mendoza, ¿me escucha? Muy bien, Luis Llano. Una pregunta, por favor, con did en pasado. Te escucho. Luis. A ver. Ok, a ver, Angie. Ya, Angie, sería la pregunta. Did you go to swimming pool? ¿Fuiste a la piscina? Did, no this. Did you go to swimming pool? Ajá. Teacher, lo siento, me equivoqué Ya. de teclado. Ya, no te preocupes. Está bien, Jocelyn. Did you watch a movie? ¿No? Así a movie también. Ya no, a ver, did he play the piano yesterday? ¿Él tocó el piano ayer? Yes, he did. No, he didn't. Ok, well done. Muy bien, chicos. Entonces, con este review sobre el Simple Past vamos a empezar. Entonces, ahorita les paso el link, ¿ya? Voy a dejar de compartir, voy a generar y les paso. ¿Listo? Todos entran, vayan entrando a Quizzes. Ya, vayan entrando a Quizzes. Ahorita les envío el link. Espérenme un segundo, estoy generando, por favor. Ya. Bien. El código del examen es 708581. Ahorita lo copio. No se olviden de entrar con su nombre. Ya, les estoy enviando el link también. Bien, chicos, los espero. Entramos, por favor. Muy bien, Ayelén. Muy bien, Luis Llano. Ok, Camila Tapia.
Ok, Samantha, siempre hay que escribir el nombre completo, ¿ya? Siempre el nombre completo. Ok, Angie. Ok, Jocelyn. Chicos, son 22 y solamente hay 6, así que nos apuramos. No, son 23 y solamente hay 6. Los espero. Teacher, ¿cuánto tiempo tenemos en cada pregunta? Depende. A veces hay algunas que son de entre 1 a 2 minutos. Así Ok, que teacher, tienen que gracias. hacerla rápido, ¿ya? José León igual, tienen que entrar chicos, miren, yo les voy a bajar puntos a la siguiente, tiene que ser con su nombre completo, ¿ya? Bien, vamos con 16. A ver, falta, son 23 estudiantes. Igual Moisés que entra sin apellido, yo les voy a ir quitando puntos, les digo, como si no entendiéramos que tenemos que entrar con nuestro nombre y nuestro apellido. Bien, falta Víctor Zaire. Ok, John, ya entró Víctor, correcto. Falta Robinson Bruce, Rodrigo Calderón. Robinson Bruce y Rodrigo Calderón. Rodrigo Calderón y Robinson Bruce, los estamos esperando. Bien, ¿quién más falta? Jocelyn ya está, John también. Sebastián Jiménez se apura. Estrella, no sé si está, voy a ver. Estrella, faltas. Muy bien, Francesco. Falta Estrella. Profesora, sí ingresé. Nena, a ver, déjame ver, perdóname. A ver, ¿dónde? Sí estás, discúlpame, Estrella. Bien, nos apuramos. Ok, todos sus compañeros igual van a ingresar. Voy a dar algunas indicaciones, chicos, ¿ya? Y escuchen. Se les va a dar, ¿ya? Se les va a dar sujeto, verbo y complemento. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes es ordenar, ¿ya? O jalar esa información y hacer una oración positiva, negativa o pregunta, de acuerdo a lo que te pida. Y usa el verbo que te da. Si te dice oración positiva, significa que tengo que cambiar a regular o irregular, dependiendo de lo que de que sea el verbo. Si no, lo hago en negativo, también me va a pedir ahí o pregunta, ¿ya? Muy bien, listo. Por favor, se ponen a trabajar en silencio. Nadie sale de la sala si termina. Me están escuchando hasta que yo indique. Nadie sale de la sala. Y los que falten ingresar, pues traten de apurarse, por favor.
tenemos que poner la oración entera o el verbo.
Chicos, los que ya terminaron pueden salir de la sala. Los que no se quedan, cuídense. Mañana les voy a mostrar sus notas. Bye. Bye, Antonella. Bonito examen, profe. Bye. Bye, teacher. Take care. Bye, bye, Camila. Bye, querida. Bye, Brenda.